Era una noche húmeda en Miami Beach cuando Sofía Vergara cerró la puerta de su suite en el piso 15 del exclusivo Hotel Fontainebleau, sin saber que esa sería la noche que cambiaría su vida para siempre. Durante 3 días consecutivos, había notado la misma presencia masculina acechando en los lugares más inesperados, primero en el lobby mientras revisaba su teléfono, luego en el restaurante del hotel donde desayunaba religiosamente a las 8:30 am, y finalmente en el gimnasio donde realizaba su rutina matutina de cardio. Este hombre no era como los paparazzi habituales que la perseguían. Era diferente, calculado, profesional. Aproximadamente 40 años, cabello rubio cortado militar. Complexión atlética que delataba entrenamiento físico intenso, y siempre vestía trajes elegantes de marca europea. Lo más inquietante era su comportamiento. Nunca se acercaba demasiado, mantenía una distancia precisa de exactamente 20 metros, como siguiendo un protocolo específico de vigilancia. Sofía, quien había crecido en Colombia durante los años más turbulentos del narcotráfico, tenía un instinto desarrollado para detectar situaciones peligrosas. Esta sensación no era paranoia de celebrity. Era algo mucho más profundo y perturbador. El hombre llevaba siempre un maletín negro, hablaba ocasionalmente por un auricular casi invisible, y sus movimientos eran demasiado coordinados para ser casuales. La noche del incidente decidió confirmar sus sospechas. Salió de su habitación fingiendo ir al spa del hotel, pero en realidad quería observar si el extraño la seguía. Caminó lentamente por el pasillo alfombrado, sus tacones resonando suavemente sobre el mármol. Al llegar al ascensor, presionó el botón y esperó. Segundos después, escuchó pasos medidos provenientes de la escalera de emergencia. Su corazón se aceleró violentamente. El ascensor llegó con un suave campanilleo, y cuando las puertas se abrieron, vio el reflejo del hombre rubio en el espejo del fondo. Estaba ahí, observándola con una intensidad que helaba la sangre. En ese momento, Sofía supo que no era coincidencia. Era vigilancia profesional, y ella era el objetivo. Sofía entró al ascensor con las manos temblando, presionó el botón del lobby y observó cómo las puertas se cerraban lentamente. En el reflejo del metal pulido, vio al hombre rubio dirigirse hacia las escaleras con movimientos calculados. Su entrenamiento en Colombia durante su juventud, cuando su familia había recibido amenazas por el éxito de su hermano en los negocios, le había enseñado a confiar en su intuición, y ahora esa intuición le gritaba que estaba en peligro mortal. Al llegar al lobby, Sofía caminó hacia el bar del hotel. Pidió un martini que no tenía intención de beber y aprovechó para observar discretamente. El hombre apareció exactamente 47 segundos después. Se sentó en una mesa estratégicamente ubicada desde donde podía controlar todas las salidas del hotel. Pero algo más llamó su atención. No estaba solo. Había otros 2 hombres, uno leyendo un periódico ruso cerca de la entrada principal, y otro fingiendo trabajar en una laptop junto a los ascensores. La sangre de Sofía se congeló cuando reconoció el idioma que hablaban en voz baja. Era ruso. Había aprendido algunas palabras durante su matrimonio con Joe Manganiello, quien había trabajado en películas donde necesitaba algunos diálogos en ese idioma. Las palabras que logró captar fueron escalofriantes. Cel, objetivo, operacia, operación, y Saftra, mañana. En ese momento todo cobró sentido de la manera más aterradora posible. No eran fans obsesivos ni paparazzi, ni siquiera secuestradores comunes. Eran espías rusos profesionales, y aparentemente tenían planes específicos para ella que se ejecutarían al día siguiente. Sofía recordó las recientes tensiones geopolíticas y cómo algunas celebridades habían sido utilizadas como peones en juegos de espionaje internacional. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Vergara, salga del hotel inmediatamente. Su vida está en peligro. Un amigo. El mensaje estaba en español perfecto, pero algo en la sintaxis delataba que quien lo escribía no era nativo. Sofía fingió normalidad. Terminó su martini de un trago y se dirigió hacia el baño de damas. Una vez dentro, llamó discretamente al 911, pero cuando comenzó a explicar la situación, se dio cuenta de lo absurdo que sonaba. Una actriz famosa perseguida por espías rusos en un hotel de Miami. Sofía salió del baño con una decisión tomada. No podía esperar a que las autoridades creyeran su historia. Tenía que actuar ahora. Caminó hacia el ascensor tratando de mantener la calma, pero notó que el hombre de la laptop había cambiado de posición y ahora tenía una visual perfecta del lobby. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo, y la expresión fría y calculadora que vio la convenció de que no había tiempo que perder. Subió a su habitación y comenzó a empacar con manos temblorosas. Solo lo esencial: pasaporte, dinero en efectivo, medicamentos y una muda de ropa. Mientras guardaba sus cosas, escuchó un sonido metálico en la puerta. Alguien estaba manipulando la cerradura con herramientas profesionales.
el pánico la invadió completamente. Sofía corrió hacia la ventana de su suite. Estaba en el piso 15, pero recordó que el hotel tenía una terraza en el piso 12 que conectaba con el área de la piscina. Sin pensarlo 2 veces, abrió la ventana y comenzó a descender por el sistema de emergencia contra incendios. Sus uñas se quebraron, sus manos se lastimaron con el metal oxidado, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Cuando llegó al piso 12, escuchó gritos en ruso provenientes de su habitación. Habían entrado y descubierto su escape. Tenía minutos, quizás segundos, antes de que reorganizaran la búsqueda. Sofía corrió por la terraza, pasó por el área de la piscina y se dirigió hacia la salida de emergencia que daba a la calle lateral del hotel. Una vez en la calle, su primer instinto fue correr hacia las luces y la multitud de Ocean Drive, pero algo la detuvo. Si eran profesionales, ya habrían cubierto las rutas obvias. Necesitaba pensar como ellos para sobrevivir. En lugar de ir hacia las zonas concurridas, se dirigió hacia el área de servicio del hotel, donde los camiones de suministros hacían entregas nocturnas. Encontró un camión de lavandería que estaba descargando, y sin pensarlo, se escondió entre las bolsas de ropa sucia. El olor era nauseabundo, pero era su única oportunidad. Escuchó voces rusas acercándose, pasos corriendo y órdenes siendo gritadas en ese idioma que ahora asociaba con peligro mortal. El camión se puso en marcha justo cuando vio las luces de varias patrullas policiales llegando al hotel. Pero para su horror, también vio a los hombres rusos hablando con los oficiales, mostrando credenciales que parecían oficiales. El camión de lavandería se detuvo en un semáforo a 3 cuadras del hotel, cuando Sofía escuchó las sirenas acercándose. Desde su escondite entre las bolsas de ropa sucia, pudo ver a través de una pequeña abertura cómo 4 patrullas policiales rodeaban el vehículo. Su corazón se detuvo por un momento. Los habían encontrado. «Salga del camión con las manos en alto», gritó una voz autoritaria con un fuerte acento de Miami. Sofía no tenía opción. Salió lentamente, cubierta de pelusa y con olor a detergente industrial, levantando las manos temblorosas. Los oficiales la rodearon inmediatamente, sus armas desenfundadas pero apuntando hacia abajo. Sofía Vergara está bajo arresto por resistirse a las autoridades y destrucción de propiedad del hotel, exclamó el sargento Rodríguez, un hombre corpulento de unos 45 años que claramente no creía estar persiguiendo a una celebrity, sino a una criminal peligrosa. «Oficiales, por favor, escúchenme», suplicó Sofía tratando de mantener la compostura. «Hay hombres rusos en el hotel que me están persiguiendo. Son espías, tienen armas y planean algo terrible para mañana. Necesito protección». Los policías se miraron entre sí con expresiones de incredulidad. El sargento Rodríguez puso los ojos en blanco. «Señora, recibimos un reporte de que una huésped se había vuelto paranoica. Había destruido la cerradura de su habitación desde adentro y había escapado por la ventana causando daños a la propiedad. Los testigos en el hotel dijeron que usted estaba actuando de manera errática y gritando sobre una conspiración». «¡Eso es mentira!», gritó Sofía, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de ella. «Esos testigos son los espías. Me están tendiendo una trampa. Por favor, revisen las cámaras de seguridad del hotel». El oficial más joven, Thompson, se acercó al sargento y le susurró. «Jefe, las cámaras del hotel tuvieron una falla técnica, justo durante las horas que ella menciona. Muy conveniente». Sofía sintió un rayo de esperanza. Al menos uno de los oficiales parecía sospechar que algo no estaba bien, pero el sargento Rodríguez ya había tomado una decisión. «Señora Vergara, tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra». Mientras la esposaban, Sofía vio un auto negro con placas diplomáticas estacionado a media cuadra. 2 hombres con trajes oscuros observaban la escena desde el interior. Uno de ellos era el hombre rubio del hotel. Sonrió fríamente y se llevó un teléfono al oído. La estación de policía de Miami Beach a las 2:47 a.m. era un lugar desolado y claustrofóbico. Sofía fue llevada a una sala de interrogatorios sin ventanas, con solo una mesa metálica, 2 sillas y una cámara de seguridad que parpadeaba intermitentemente. El sargento Rodríguez entró acompañado de una detective latina, María Sandoval, quien parecía más dispuesta a escuchar que su compañero. «Sofía, soy la detective Sandoval. Entiendo que está pasando por una situación estresante, pero necesito que me cuente exactamente qué pasó en el hotel». Comenzó con un tono más empático que el sargento. Sofía respiró profundamente y comenzó a relatar toda la historia desde el principio. Los 3 días de vigilancia, el hombre rubio, las conversaciones en ruso, el mensaje de texto anónimo y finalmente su escape desesperado.
Mientras hablaba, notó que la detective tomaba notas detalladas, a diferencia del sargento que parecía estar contando los minutos para terminar con este caso de celebrity histérica. «Detective, hay algo más», añadió Sofía, recordando un detalle crucial. «El hombre que me envió el mensaje de advertencia mencionó que tenía información sobre una operación que se ejecutaría mañana. Dijo que era un amigo, pero nunca se identificó». En ese momento la puerta se abrió y entraron dos hombres vestidos con trajes oscuros. Sofía reconoció inmediatamente al hombre rubio del hotel. Su sangre se congeló. «Detective Sandoval, soy el agente especial Volkov del FBI, y este es mi compañero, el agente Peterson. Venimos a hacernos cargo de este caso por razones de seguridad nacional», dijo el hombre rubio en inglés perfecto, pero con un ligero acento que Sofía ahora identificaba claramente como ruso. El sargento Rodríguez se irguió inmediatamente. «Por supuesto, agentes. El caso es suyo». Pero la detective Sandoval frunció el ceño. «Disculpen, pero necesito ver sus credenciales oficiales y una orden judicial. No puedo entregar a una detenida sin la documentación apropiada». El falso agente Volkov sonrió fríamente. «Detective, esto es un asunto de seguridad nacional. La señora Vergara ha estado involucrada involuntariamente en una operación de contrainteligencia. Por su propia seguridad, necesitamos trasladarla a una instalación federal». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los espías habían logrado infiltrarse hasta la estación de policía, presentándose como agentes federales. Nadie más que ella sabía la verdad, y cada segundo que pasaba estaba más cerca de caer en sus manos. «Detective Sandoval, por favor», suplicó Sofía. «Ese hombre es el que me estaba persiguiendo en el hotel. No es del FBI». La detective Sandoval observó atentamente las credenciales que le presentaron los supuestos agentes federales. Algo no encajaba. En sus 15 años de carrera había trabajado con múltiples agencias federales, y estas identificaciones parecían demasiado nuevas, demasiado perfectas. Además, el protocolo usual requería una llamada previa de coordinación, algo que nunca había ocurrido. «Agente Volkov, necesito hacer una verificación rutinaria con la Oficina Federal de Miami antes de proceder», dijo Sandoval, manteniendo un tono profesional pero firme. «Es protocolo estándar». El hombre rubio tensó la mandíbula por una fracción de segundo. Un microgesto que la detective entrenada no pasó por alto. «Detective, el tiempo es crucial. Cada minuto que perdemos pone en riesgo la seguridad nacional. Puede hacer su verificación después de que nos hagamos cargo de la detenida». Sofía observó el intercambio con creciente desesperación. La detective Sandoval era su única esperanza, y podía ver la batalla silenciosa que se libraba en su mente. «Detective, por favor, haga esa llamada ahora. Si realmente son agentes federales, no tendrían problema en esperar 2 minutos». El sargento Rodríguez, visiblemente incómodo con la tensión creciente, intervino. «Detective, creo que deberíamos cooperar con los agentes federales. No queremos crear problemas innecesarios». «Con el debido respeto, sargento, pero mi trabajo es seguir los protocolos», replicó Sandoval, dirigiéndose hacia el teléfono de la sala. «Agente Volkov, ¿cuál es su número de placa federal?». El falso agente intercambió una mirada rápida con su compañero. «Es información clasificada, detective. No puedo proporcionarla por teléfono». Esa respuesta fue la gota que colmó el vaso para Sandoval. En todos sus años de experiencia, ningún agente federal legítimo había usado esa excusa. Los números de placa siempre eran verificables. Su mano se movió instintivamente hacia su arma de servicio. «Señores, necesito que permanezcan donde están mientras hago esta verificación», ordenó Sandoval, su tono ahora claramente autoritario. El ambiente en la sala se volvió eléctrico. Sofía pudo ver cómo los músculos del falso agente Volkov se tensaban bajo su traje, preparándose para una acción que podría ser violenta. El segundo hombre había comenzado a moverse sigilosamente hacia la puerta, bloqueando la única salida. «Detective Sandoval, está cometiendo un error que podría costarle su carrera», amenazó Volkov, pero su acento ruso se había vuelto más pronunciado bajo la presión. La detective marcó el número de la oficina federal, pero la línea estaba ocupada. En ese momento, las luces de la estación parpadearon y se escuchó un corte de energía en el edificio. No era coincidencia. La estación de policía se sumió en una oscuridad total por exactamente 12 segundos antes de que los generadores de emergencia se activaran, bañando todo en una luz roja siniestra. En esos 12 segundos de caos, Sofía escuchó movimientos rápidos, el sonido de metal chocando contra metal, y lo que claramente era una lucha física.
Cuando las luces de emergencia se estabilizaron, la escena había cambiado completamente. La detective Sandoval estaba en el suelo, con una herida sangrante en la frente, aparentemente golpeada con algo contundente. El sargento Rodríguez yacía inconsciente junto a la puerta, y los dos falsos agentes habían desaparecido. ¡Detective! ¡Detective Sandoval!, gritó Sofía, tratando de acercarse a pesar de tener las manos esposadas. La detective abrió los ojos lentamente, desorientada pero consciente. Sofía, tenías razón, murmuró Sandoval tratando de incorporarse. No eran agentes federales. Cuando se fue la luz, el rubio me atacó. Hablaba en ruso por radio. Algo sobre fase 2 y eliminación del testigo. El pánico se apoderó de Sofía. Ya no se trataba solo de espionaje, ahora querían matarla. Detective, tenemos que salir de aquí. Si cortaron la electricidad, significa que tienen gente infiltrada en toda la estación. Sandoval, a pesar del dolor, logró ponerse en pie y buscar las llaves de las esposas. Tienes razón. Esto es más grande de lo que pensaba. Pero no entiendo por qué te persiguen. Eres una actriz. No tienes acceso a información clasificada. Tampoco lo entiendo, admitió Sofía mientras se liberaba de las esposas. Pero el mensaje anónimo mencionó que era involuntario. Quizás vi algo, escuché algo, o alguien me confundió con otra persona. En ese momento, escucharon disparos en el pasillo principal de la estación. Voces gritando en inglés y ruso, y el sonido inconfundible de una batalla armada. La detective Sandoval desenfundó su arma y verificó el cargador. Sofía, escúchame bien. Hay una salida de emergencia en el sótano que conecta con el sistema de túneles de mantenimiento de la ciudad. Pero primero necesito hacer una llamada. Tengo un contacto en la DEA que puede ayudarnos. Sandoval marcó un número en su teléfono personal, pero la línea estaba muerta. Todas las comunicaciones habían sido comprometidas. Maldición, están bloqueando todas las señales. Esto es una operación militar. Los disparos se intensificaron y ahora podían escuchar órdenes siendo gritadas en ruso. Los espías habían tomado control de la estación y estaban eliminando sistemáticamente a cualquier testigo que pudiera comprometer su misión. Detective, ¿qué está pasando realmente?, preguntó Sofía temblando de miedo y adrenalina. No lo sé, pero sea lo que sea, te quieren muerta o viva. Y ahora yo también soy un objetivo. Lograrán escapar del edificio. ¿Qué secreto oculta Sofía sin saberlo? La tensión no para. Mientras se dirigían sigilosamente hacia el sótano, esquivando los pasillos donde resonaban los disparos, la detective Sandoval de repente se detuvo en seco. Una expresión de comprensión iluminó su rostro ensangrentado. Dios mío, Sofía, ¿recuerdas la conferencia de prensa del martes? ¿La que mencionaste sobre tu nueva serie? Susurró urgentemente mientras revisaba las esquinas del pasillo. Sí, fue sobre Narcos, The Next Generation. Pero no entiendo qué tiene que ver. Eso es exactamente lo que tiene que ver, la interrumpió Sandoval. Tu nueva serie está basada en operaciones reales de la DEA en Colombia durante los años 90. Pero lo que no sabías es que esas operaciones incluían colaboración con agentes rusos que trabajaban como dobles agentes. El corazón de Sofía se aceleró mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. En la conferencia mencioné que habíamos tenido acceso a archivos clasificados desclasificados para hacer la serie más auténtica. Dijimos que revelaríamos nombres reales y operaciones que nunca habían sido expuestas públicamente. Exacto. Y entre esos nombres probablemente están agentes rusos que todavía están activos en operaciones de inteligencia. Si tu serie sale al aire, podría quemar décadas de trabajo encubierto y exponer redes completas de espionaje. Llegaron al sótano y Sandoval forzó la puerta de la sala de mantenimiento. El túnel se extendía hacia la oscuridad, húmedo y claustrofóbico. Sofía, necesito que pienses, ¿qué archivos específicos revisaste? ¿Qué nombres mencionaste en la conferencia? Hablé sobre un agente cuyo nombre clave era Zorro Ártico. Dijimos que la serie revelaría su identidad real y cómo había infiltrado el cartel de Medellín desde adentro, trabajando simultáneamente para la DEA y el KGB. Sandoval se congeló. Zorro Ártico. Ese es un nombre clave legendario en los círculos de inteligencia. Se rumora que ese agente ahora ocupa una posición muy alta en el gobierno ruso. Si expones su identidad, estarían dispuestos a matar para proteger ese secreto, completó Sofía, sintiendo cómo la terrible realidad se asentaba en su mente. En ese momento, escucharon pasos acercándose por las escaleras del sótano. Voces rusas coordinando una búsqueda sistemática. El tiempo se agotaba rápidamente. Detective, hay algo más.
En la conferencia también mencioné que teníamos documentos que mostraban cómo Zorro Ártico había robado millones de dólares tanto del cartel como de la DEA, y que ese dinero había sido usado para financiar operaciones terroristas en Europa. Madre de Dios, Sofía. No solo comprometiste la identidad de un espía, sino que también expusiste una red de financiamiento terrorista que podría estar activa hasta el día de hoy. Los túneles de mantenimiento bajo Miami Beach eran un laberinto de hormigón húmedo, tuberías oxidadas y cables eléctricos que colgaban peligrosamente del techo. Sofía y la detective Sandoval corrían en la oscuridad, guiándose solo por la luz de la linterna del teléfono de Sandoval, mientras detrás de ellas resonaban los ecos de la persecución. «Aquí, huellas frescas», gritó una voz en ruso, demasiado cerca para su comodidad. Sandoval arrastraba a Sofía por túneles que parecían no tener fin, cuando de repente se detuvo frente a una escalera de metal que subía hacia una tapa de alcantarilla. Este túnel conecta con el distrito financiero. Si logramos llegar ahí, podremos perdernos entre los rascacielos. Pero cuando Sandoval intentó abrir la tapa, descubrió que estaba soldada desde arriba. ¡Maldición! Están bloqueando todas las salidas. Esto no es improvisado. Han estado planeando esto durante semanas. Sofía sintió que el pánico la invadía completamente. Detective, en la conferencia también mencioné que habíamos encontrado evidencia de que Zorro Ártico había establecido células durmientes en ciudades estadounidenses, incluyendo Miami. ¿Cree que...? Sí. Por eso sabían exactamente dónde estabas, cómo moverte y cómo controlar toda la situación. Has estado viviendo en territorio controlado por ellos sin saberlo. Las voces rusas se acercaban cada vez más. Podían distinguir al menos 4 hombres diferentes coordinando la búsqueda con precisión militar. Sandoval tomó una decisión desesperada. Disparó su arma hacia una tubería principal de agua, creando una inundación que ralentizaría a sus perseguidores. Sofía, escúchame. Necesito que me digas exactamente qué más revelaste en esa conferencia. Cada detalle podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Mencioné que teníamos documentos que mostraban cómo Zorro Ártico había usado actrices y modelos colombianas como correos inconscientes para transportar información entre carteles y agentes rusos. Dijimos que íbamos a revelar cómo manipulaban a celebrities para sus operaciones. El rostro de Sandoval se puso pálido. ¿Actrices colombianas? Sofía, ¿es posible que tú misma hayas sido utilizada como correo sin saberlo? ¿Alguien te ha pedido que lleves paquetes, cartas o información a viajes específicos? La mente de Sofía se aceleró, recordando décadas de su carrera. Mi primer manager era ruso. Siempre me pedía que llevara regalos para contactos en diferentes ciudades cuando viajaba por trabajo. Decía que eran obsequios culturales, pero nunca me dejaba verlos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo así? Hace 3 meses. Llevé un paquete a Nueva York para un productor que nunca conocí en persona. Las voces rusas ahora estaban a menos de 100 metros. Podían escuchar chapoteos en el agua que había liberado Sandoval. Sofía, no solo comprometiste la identidad de Zorro Ártico, también revelaste que sabías sobre su red de correos. Eres un cabo suelto que puede destruir décadas de operaciones encubiertas. El agua fría del túnel les llegaba ya a las rodillas cuando Sofía y la detective Sandoval llegaron a una intersección de túneles. A la izquierda, una escalera oxidada subía hacia lo que parecía ser una salida de emergencia. A la derecha, el túnel continuaba hacia la oscuridad absoluta. Las voces rusas resonaban cada vez más cerca, y el sonido de equipos de buceo les indicó que sus perseguidores no se habían detenido por el agua. «¡Detective, por aquí!», gritó Sofía señalando hacia la escalera, pero Sandoval la detuvo bruscamente. «Espera, ¿escuchas eso?». Sandoval puso su oído contra la pared del túnel. «Hay voces arriba también, nos están esperando en la superficie». En ese momento, el teléfono de Sandoval vibró con una llamada entrante. La pantalla mostraba: «Número desconocido». Sandoval dudó por un segundo, pero contestó: «Detective Sandoval. Soy el agente especial Marcus Chen del FBI. Tengo a 20 agentes rodeando el área. Necesito su ubicación exacta». «¿Cómo sé que no es otra trampa?», preguntó Sandoval manteniendo su arma lista. «Porque tengo información que solo el FBI real sabría. Hace 15 minutos interceptamos comunicaciones rusas que revelan que Zorro Ártico es en realidad Víctor Petrov, actual subdirector de operaciones internacionales del SVR ruso.
La señora Vergara no solo comprometió su identidad, sino que también reveló la ubicación de $50 millones en cuentas bancarias suizas que financian operaciones terroristas en Europa. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. ¿50 millones? ¿Cómo es posible que yo supiera eso? Señora Vergara, los documentos que revisó para su serie incluían números de cuenta que usted mencionó específicamente durante la conferencia de prensa, creyendo que eran ficticios. Pero eran completamente reales y activos. Los rusos estaban ahora a menos de 50 metros. Podían escuchar claramente sus coordinaciones. Objetivo localizado, proceder con eliminación inmediata. Agente Chen, estamos en el túnel de mantenimiento bajo la calle 15 con Collins Avenue. Necesitamos extracción inmediata. Detective, voy a crear una distracción. En exactamente 60 segundos. Voy a detonar una carga explosiva en el túnel principal que bloqueará a los rusos, pero abrirá una salida hacia la superficie. Prepárense para correr. Sandoval y Sofía se miraron. Era su única oportunidad. ¿Confías en él?, preguntó Sofía. Es nuestra única opción. Si es una trampa, al menos moriremos luchando. La explosión fue ensordecedora. El túnel se llenó de humo y escombros, pero efectivamente abrió un hueco hacia la superficie. Sofía y Sandoval emergieron en medio de Collins Avenue, donde 20 agentes del FBI con chalecos antibalas las esperaban. «Sofía Vergara está a salvo», gritó el agente Chen. Pero en ese momento, un francotirador desde un edificio cercano disparó. La bala pasó a centímetros de la cabeza de Sofía, quien cayó al suelo aterrorizada. «¡Francotirador! ¡Edificio de enfrente!». Los agentes del FBI respondieron inmediatamente con fuego de cobertura. «¡Sofía!», gritó Sandoval cubriéndola con su cuerpo. «No ha terminado. ¿Lograrán los agentes del FBI capturar a todos los espías? ¿Estará realmente a salvo Sofía? El final explosivo que nadie esperaba.